Si no sabes cómo pagar correctamente tu tarjeta de crédito, dónde hacerlo, cuánto hacerlo y dónde vas a ver los valores reales que tienes que conocer para que tu tarjeta funcione bien, hoy vamos a hablar y que no le tengas miedo a este excelente medio de pago. Hola, mi nombre es Adrián Torres y mi intención con esta serie de videos es invitarte a que entres en el mundo de las finanzas, del manejo personal de tus finanzas, para que puedas tú tener una adecuada educación financiera con este instrumento tan rentable y tan beneficioso que son las tarjetas de crédito. No te olvides que los días lunes estamos abriendo lo que son con compras por internet. Los viernes subimos un video acerca del manejo de las tarjetas de crédito y posteriormente dentro del mes de febrero estaremos abriendo la sección de ahorros e inversiones los días miércoles. Así que no te pierdas ningún video, dándole un like, dejándonos un comentario que no sabes cuánto nos ayuda para que podamos llegar a más personas que estén interesadas y activando la campanita de notificaciones para que estés atento cuando subamos, ya que estamos con 3 videos a la semana. Ya sea que tengas 1 a 3 tarjetas, que realmente es lo máximo que yo te recomiendo que manejes, siempre vas a encontrar lo que es dificultad en los pagos. Principalmente porque recuerda, este producto es una forma en la que los bancos ganan dinero. Y como el banco gana así dinero, ellos te dan de forma psicológica, o sea, tú no te imaginas, pero te tratan de involucrar psicológicamente para que hagas el pago que a ellos les conviene, que es el pago con intereses. Para conocer cuánto debes pagar, es decir, el valor total, vas a ir a tu estado de cuenta. Ahora bueno, yo te voy a enseñar aquí, lo estoy viendo en mi estado de cuenta, o un resumen realmente, porque el estado de cuenta es un documento que tienes que revisarlo, es un PDF que te llega al correo electrónico en el cual tú tienes la información, donde están contenidos todos los gastos, saldos, consumos, si tienes programas de millas, programas de cashback, todos estos programas están detallados ahí, además de los tipos y las tasas de interés que te cobran según el segmento y todas las cuotas y tarifas. Ya haremos un video específico para cada segmento del estado de cuenta, comenzando hoy, que sería los pagos, que es el más rápido y fácil, pero el estado de cuenta tiene muchísimos segmentos importantes que tienes que sí o sí revisar. Ahora, tienes algo que dice aquí en este específico lugar que dice saldo al corte, y eso se refiere a cuánto saldo yo he gastado, he recopilado, he diferido, entre otras cosas, ¿de acuerdo? No le tomemos mucho en consideración al saldo al corte porque también puede aparecerte como saldo anterior y significa consumos y pagos que tú realizaste, es como que se recopila. Ese es un poquito confuso de explicártelo, pero a la final para tú pagar la tarjeta ese no tiene nada que ver, tú tienes que enfocarte en lo que son los otros 3 tipos de pago que te menciono. Debajo de saldo al corte me dice a mí total de consumos del mes, eso se refiere a cuánto yo he gastado en ese mes. Entonces digamos que yo hice pagos corrientes y todos esos pagos corrientes están registrados ahí, pero además se me van a sumar los diferidos que yo realicé según la fecha que yo tenga, y adicionalmente si es que yo realicé un pago mínimo un mes anterior, se me va a trasladar el resto de esa diferencia más el interés que esté allí hacia este siguiente mes. En mi caso yo no tengo ese ítem y solamente tengo lo que es pagos corrientes y pagos diferidos, ¿de acuerdo? Luego tienes a la derecha lo que son 3 tipos de pagos. Ese cuadrito te dice pago de contado. También lo puedes encontrar con pago total, saldo total a deudar o a cancelar, cosas por el estilo, ¿sí? Pago de contado, pago total es lo que debes de ese mes. Y si tú pagas a la fecha ese mes, es decir, todas las compras que realizaste en corriente se van a acumular ese mes. Si tienes alguno que otro diferido, se va a sumar también con la cuota de ese diferido. Si tú pagas ahí, tu saldo a deberle a la tarjeta para el siguiente mes va a ser 0 y se te va a reintegrar según las características de cómo se haga lo que es el cupo de la tarjeta. Se va a reintegrar al cupo esa diferencia que ya estás pagando. Algunas tarjetas te lo dejan unos 15 días hasta que se reintegre, otras lo hacen recién a la siguiente fecha, eso depende de la tarjeta, ¿de acuerdo? Otras lo hacen incluso inmediatamente. Abajo tienes algo que dice pago sugerido. A ver, si ya arriba me está diciendo pago de contado, ¿por qué me sale pago sugerido? El pago sugerido es una cantidad de dinero mayor al pago mínimo, pero que no se refleja como el pago total y que sirve para que tú primero no tengas una mala calificación en el buro de crédito
y también para que los intereses sean un poco menores, ¿de acuerdo? Porque si tú realizas el siguiente pago, que ya vamos a hablar que es el mínimo, se van a generar intereses. El pago sugerido siempre es mayor al pago mínimo. Abajo tienes el famosísimo pago mínimo, que es esto lo que realmente aterra a las personas. Si tú te fijas, el pago de contado, pago total en este caso es de 231,38 y abajo me dice pago mínimo 101,82. ¿Por qué me sale ese valor? Bueno, realmente el cálculo no sé cómo lo hacen, porque algunas te dicen es que es del 10%, es que es como si difiriera sus compras a 12 meses automáticamente con intereses. Realmente no sé de dónde te aparece ese valor o cómo lo calculan, porque mes a mes me he dado cuenta que se calcula diferente. Hay meses, por ejemplo, como este, que está un poco menos de la mitad del pago mínimo, y hay otros que he visto que el pago mínimo es del 10%. Entonces el pago mínimo también depende de la tarjeta con la que se calcula. Pero ¿qué es esto a la final del pago mínimo? Es una fracción de lo que tú estás pagando, es un pequeño porcentaje. Digamos que si tu deuda es este pequeño trozo de papel, el pago mínimo viene siendo esto, ¿de acuerdo? Un trocito, pero tu deuda se queda aquí. Y no solo eso, a tu deuda, a este valor que estás adeudando, se le va a agregar por este pago mínimo que hiciste, otro trocito que será lo que es un interés. Es una cantidad que te genera porque el banco te está prestando el dinero y tú no le estás devolviendo a tiempo. Y al no devolverte a tiempo, esto genera un interés. Si tú lo haces 1 o 2 meses, bueno, tranquilidad. Puedes pagar ese interés y no vas a tener inconvenientes. Pero si a ti se te ocurre pagar solo el mínimo, se van a generar intereses que van a hacer que esta deuda de este tamañito se transforme en una deuda así y que tú termines debiendo de ese gustito lo que tenías acá cientos de veces más si es que no sabes manejarte con el pago mínimo. Pero si el pago mínimo es tan inseguro, te genera tantos costos porque existe y porque dejan que exista, bueno, a ver. Recuerda que el banco te está diciendo que tú tienes que pagarle a él y te está dando 3 opciones de pago: el sugerido, el mínimo y el total. El sugerido y el mínimo son lo mismo, solo difieren en la cantidad. ¿Y esto es para qué? Es como una pequeña ayuda hacia tu persona, ¿sí? Entonces ellos dicen, mire, ¿sabe qué? Si usted no puede pagar el total este mes, págueme el mínimo, se le va a generar una pequeña cantidad de intereses y yo no le reporto al buró de crédito, pero usted tiene que pagar por lo menos el mínimo. Entonces, bueno, hay gente que dice, bueno, me voy y pago el mínimo porque, claro, aquí son $101 en vez de 238 y dice, no, pues en vez de 238 me voy y pago $100, que es lo que me está diciendo la tarjeta. Cuando tú haces eso, tienes $100 de diferencia que los vas a tener que pagar después y que encima los vas a tener que pagar con intereses. Y recuerda que la tarjeta de crédito está englobada dentro de los créditos de consumo y su tasa de interés es del 16,77% aproximadamente a día de hoy, 28 de enero del 2022 aquí en Ecuador. No importa si tu tarjeta es Diners, Visa, Pacificar, de Guayaquil, American Express, no es como en otros países que el interés varía dependiendo de la tarjeta, no. Aquí todos son créditos de consumo y todos tienen ese interés. Ahora, ¿cómo el banco lo cobra? Eso ya depende del banco, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el pago mínimo. Es una trampa que hace, como te digo, crecer demasiado la deuda. ¿Por qué? Porque se generan intereses que no necesitabas, que no quieres y que no te van a servir. Ahora bien, ¿está mal el pago mínimo? A ver, no está mal si tú estás en una situación en la cual no puedes pagar tu deuda. A todos nos puede pasar que quizás perdemos el empleo y perdemos los ingresos, o tenemos una emergencia médica o algo que gastar, pero inmediatamente, algo que suponga que a fuerza debamos usar la tarjeta de crédito o ya no podemos pagar el saldo total, la cuota total en ese mes. Situaciones muy fortuitas, pero de extremo nivel le pueden pasar a cualquier persona. Entonces, para eso está concebido el pago mínimo, para que tú realices ese pago mínimo, mantengas tu tarjeta y tu historial de crédito y no tengan que generarte actividades extras solamente con ese interés adicional y tú puedas manejarte ya sea buscando otro empleo o solventando esta situación financiera desfavorable que tuviste o esta emergencia que tuviste. Para eso existe el pago mínimo. El pago sugerido viene siendo un valor mayor al mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, como es un valor mayor al mínimo,
tú vas a tener que un beneficio, por así decirlo, en el historial con el banco, porque aparte del historial crediticio también existe el historial con el banco. El banco te premia, digamos, dándote un poquito más de millas o aumentándote el cupo si te portaste bien, si fuiste un buen pagador o cosas por el estilo. Pero como te digo, son dos pagos que debes hacerlo cuando es de emergencia, no siempre. El pago mínimo es lo peor porque eso te va a generar intereses. Así que el valor que debes pagar antes de tu fecha de corte es el saldo total, que en mi caso serían estos $231.38 para este mes. Pero digamos que yo desde esa fecha de corte todo este mes no he usado la Pacificard. Entonces mi pago total va a ser menor el siguiente mes porque aún tengo un diferido. Ahora ese es el valor que voy a pagar. Pero ¿cómo lo pago? Sí, ya sé que tengo que ir. Tengo que irme al banco, tengo que irme al cajero. ¿Qué tengo que hacer? Todas las tarjetas tienen un número. ¿Sí? Ese número no solamente está ahí para que tú puedas verlo o hacer las compras en línea. Ese número es el que identifica tu tarjeta de crédito. Entonces lo que tú tienes que hacer es simplemente, ya sea en la banca virtual de cualquier banco, ir y pagar tus valores o directamente al banco emisor de la tarjeta. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta Pacificard, vas al Banco del Pacífico. Puedes hacerlo directamente en el cajero automático que tienen estos inteligentes. Puedes hacerlo al cajero del banco solamente acercándote con el número de la tarjeta. Otros bancos te van a pedir quizás que rellenes una papeleta de depósito como que fuese a hacer la cuenta de ahorros, pero colocando el número de la tarjeta de crédito en lugar de la cuenta de ahorros. Otros, como por ejemplo el Banco Diners Club del Ecuador, que emite Discover, Diners, Titanium, pero no tienen unas instalaciones propias por sí mismos, sino que trabajan directamente con las instalaciones del Banco del Pichincha, porque por ahí son como que un socio conglomerado, subgrupo, parte del grupo Pichincha. Bueno, la cosa es que son parte de los mismos dueños, de los mismos accionistas, por lo cual tú puedes ir directamente al Banco del Pichincha a realizar los pagos de la misma forma. Puedes hacer en la banca virtual del Banco del Pichincha que te sale directamente, puedes ir al cajero multifunción o al cajero personal sin ningún inconveniente, según las políticas del banco, así que lo vas directo. Otra opción también son los Western Unions, bancos del barrio, mi vecino, dependiendo de cómo sean los pagos. Si tú no puedes ir a acercarte directamente a las agencias bancarias, por ejemplo, aquí yo puedo a unas cuadras de mi casa pagarlo en el Western Union en efectivo. Pero ojo que es importantísimo cuando tú vas a pagar algo personal que a la persona no le refleja en su computadora el valor que tú vas a pagar, sino que tú le dices cuánto quieres pagar, cuánto quieres depositar en la tarjeta. Entonces tú vas con la información, dices 231,38 voy y pago. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, perfecto, no tienes ningún inconveniente. Si yo le digo, quiero colocar $230, me va a salir que todavía debo $1.38. Y si yo no pago bien, todo este proceso de interés, de cobranza y todo lo que genera estos problemas de no pagar hasta la fecha correcta. Entonces, es súper importante cuando vayas a pagar, ve con tu estado de cuenta o con el valor anotado en una libretita o tu memoria exacto de lo que tienes que pagar el total y ahí lo pagas en los diferentes medios y canales. Como te digo, puedes hacerlo de forma virtual como presencial en muchísimas agencias y entidades bancarias. Una pregunta que me hicieron y que es bastante interesante. ¿Puedo pagar una tarjeta de crédito con otra? Es decir, digamos, si yo tengo una deuda de $100 en la Diners y por ahí yo tengo lo que es unos $100 de cupo en la Pacificard. Bueno, depende de tu tarjeta, pero si haces eso, es una de las peores decisiones que puedes tomar. O sea, no es algo que debas hacer. Ni siquiera en emergencias hagas el pago de una tarjeta con otra. Porque vas a meterte en deudas con el uno, con la otra y se va a volver un círculo vicioso. ¿Sí? Sí se puede con determinadas tarjetas, pero no debes hacerlo. No cometas ese error. Ese error es peor que pagar el mínimo. Ya hablamos del cuánto, del dónde y ahora del cuándo. Si revisas mi video de la fecha de corte, ya hablamos acerca del tema. Tienes una fecha máxima, que en mi caso, por ejemplo, en esta tablita que yo te mostré era el 19 de enero. Pero no es que yo el 19 de enero voy recién a pagar, sino que esa es mi fecha máxima. Pero como los pagos se reflejan en 24 horas, es decir, si tú haces el pago el 19, eso se va a reflejar el 20. Y te van a cobrar los intereses por el atraso del pago.
siempre paga antes. No importa si pagas el mínimo, si tienes esa emergencia, tienes que pagar antes. Cuéntame, ¿cómo realizas los pagos? ¿En dónde los haces? ¿Con qué bancos? ¿Se te ha hecho más fácil o difícil realizar los pagos? ¿Has tenido algún inconveniente? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta en caso de que haya sido así, suscribirte aquí abajo y compartir este video en tus redes sociales.